nativa de nuestro idioma, en realidad en este caso, del guaraní, Amalia, que está pasando por un momento complicado en cuanto a lo educativo, porque desde el MEC dieron a conocer una resolución que prohíbe el profesorado dentro de la política lingüística que tiene que ver con nuestro país, ¿eh? Sí, y es un tema bastante delicado. De hecho, que hace meses atrás también ya hablábamos de todo lo que tenía que ver con las clases de guaraní, de cómo aprenden realmente nuestros niños el idioma, y también que habían quitado de los técnicos, ¿te acordás? Sí, Que recuerdo. dijeron que no era necesario. Complicado el tema, pero para graficar más la situación vamos a hablar ya con el profesor David Galeano Olivera, que justamente está al frente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Profe Maesha Baricó, buen día, bienvenido aquí. Amalia y Marcelo te saludan, gracias por tu tiempo antes que nada. Buen día, Maesha Amalia, Marcelo, Betema y te dijo Olivera, PM a Maimadeña de Bechave. Un placer compartir con ustedes. Igualmente, profe, gracias por atendernos. Te queríamos preguntar, profe, en esto que tiene que ver con prácticamente una bomba que estalló para la gente que ama el idioma y que quiere que el guaraní perdure en escuelas, colegios también. ¿Qué está pasando con el Ateneo y esta resolución del MEC, por favor? Sí, Marcelo, luego de 31 años de permanencia en todo el territorio nacional, en 100 distritos, y tras haber formado más de 30.000 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo, sin que tengamos hasta hoy una razón de por qué clausuraron el profesorado de lengua guaraní del Ateneo. Hablo concretamente del profesorado que depende allí del Ministerio en cuanto a instituto de formación docente. Sin embargo, aclaro que lo que tiene que ver con el curso básico, con la licenciatura, con la maestría, eso continúa normalmente. Pero sí, el profesorado, el Ministerio de Educación y Ciencias clausuró. Esa es una cuestión que hoy en día a mucha gente en realidad le molestó, le molesta. Tenemos tantos amigos aquí en la ciudad, en el exterior, que ya se pronunciaron al respecto, las comunidades paraguayas en el exterior, aquí conocida personalidad del ámbito cultural también. Estamos en eso. Y aclarando que, por ejemplo, sí tenemos abierto un profesorado en lengua inglesa, un profesorado en idiomática en forma irrestricta, profesores de lengua inglesa, profesores de lengua de idiomática o de castellano. Sin embargo, hay en vigencia hoy un curso que creó el Ministerio que llegó a apenas 9 distritos, 9 institutos, perdón. Nosotros estuvimos en 100 distritos de todo el Paraguay. La diferencia es muy grande. Y ahora el título que se va a expedir apenas dice profesor de lengua guaraní del tercer ciclo y la educación media. Tercer ciclo de educación media. Eso nos da la pauta que tampoco ya tenemos guaraní para lo que sería primero al sexto grado y tampoco sabemos qué va a pasar después. Pero por el momento esa es la situación. Si bien oficialmente no hay todavía un comunicado que a ustedes les explique el por qué, extraoficialmente, ¿qué manejan ustedes? No, de hecho desde en el 2021 nosotros nos llamaron y nos dijeron que cerraban, ¿verdad? Ya nosotros nos abrimos en el 2022, ahora mucho menos. Imagínense ustedes que entre el 2021, 22, ahora 23, un promedio de 1.500 personas que estaban estudiando por año dejaron de estudiar. Estamos hablando de casi 5.000 personas que a lo mejor en algún momento querían ser profesores de guaraní, hoy ya no lo pueden hacer dentro del Ateneo, ¿verdad? Y lo que es más, nosotros lastimosamente tuvimos que esperar también este tiempo para hacer esta comunicación, porque teníamos en proceso la expedición de unos títulos, y como estamos en Paraguay, ¿verdad? Si hubiéramos hecho esta denuncia antes, probablemente algún tipo de represalia vamos a recibir. Entonces decidimos, muy a pesar nuestro, esperar primeramente la expedición de esos últimos títulos que teníamos allí, y bueno, hoy, título en mano ya en poder de nuestros egresados, estamos comunicando oficialmente este triste episodio, ¿verdad? Es triste porque es una persecución más imposible. Ñandego Paraguay Peñande Guaraní, 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní, tiene derecho a recibir educación en guaraní, y la cuestión lapidaria, inclusive lapidaria, es que en la resolución última de reconocimiento de los últimos profesores dice por única y última vez
en Paraguay por única y última vez. Entonces la gente tuvo en ese tiempo ya pasado de poder estudiar para ser profesor de guaraní. Presidente, esa resolución de la cual hablas y que tiene ese condimento que me parece aterrador, ¿firmado por quién va? ¿Por el actual ministro o en la época de Brunetti salió esa resolución? Sí, es de la Dirección de Formación del Educador del Ministerio, ¿verdad? Incluso una cosa que viene también acá como para darle un condimento extra a esto es que, imagínense ustedes, nuestros egresados terminaron en el 2021 y ahora en el 2023, ahora febrero, marzo, recién ahora se están entregando sus títulos, ¿verdad? Me entiendo. Todo esa especie de vía crucis que nos tocó pasar, hoy por lo menos con la tranquilidad de que ya esos títulos estén en poder de nuestros alumnos, pero el guaraní pierde un espacio valioso. 30.000 profesores que sostuvieron la reforma, más allá de que hay veces si se enseña bien, se enseña mal, aclaramos que el programa lo hace el Ministerio de Educación, no nosotros los profesores. Nosotros estamos preparados y capturamos Eponaveoí y ya veo breve, pero sin embargo hay un programa obsoleto que desde 1998, hagan el cálculo, desde 1998 los profesores de guaraní le venimos diciendo al ministerio cambien esto, cuando ICOI, cuando IPONAI, la forma en que se planteó la enseñanza guaraní no es la correcta. Nosotros hoy vivimos un tiempo donde los niños usan celulares, donde hay YouTube, donde hay un montón de condiciones nuevas para aprender. Y bueno, lo nuestro sigue siendo, ¿verdad? Lo de hace 20 y más de años. Qué bárbaro. Sin ningún tipo de ajuste, sin ninguna modificación. Presidente, Por eso, te interrumpo, perdón, porque quiero llegar al fondo de la cuestión. Esta resolución tiene nacimiento entonces y llegó a tus manos de la administración Brunetti para buscar un poco responsables en el medio que nos hablen de la situación. 2021, ¿verdad? No quiero engañarles, no recuerdo si ya estaba todavía PETA o si estaba todavía Brunetti. Eso lo vamos a buscar. De ese tiempo. Voy a fijarme, inclusive yo les puedo enviar una copia de eso, ¿verdad? Sin ningún problema. Presidente, ahora otra cuestión para que la gente entienda por qué es tan grave que hayan suspendido el profesorado de lengua guaraní o influir negativamente en de sistema educativo, Beumina o Lepea. Apenas hice Icatuco, año Icatuco, UAP, Ñañanduve, Tejandi por y llama profesor. De hecho, el sistema educativo tiene 80.000 cargos docentes. Nosotros llegamos a formar 30.000 en 31 años. Y lo peor del caso es que en este momento, teniendo 8 o 9 institutos de formación docente de los 100 que había, nosotros nos preguntamos cuánta gente está estudiando hoy guaraní en este nuevo modelo. Hasta donde sabemos, no sé si muy poco o prácticamente nada. Donde habían, repito, un promedio de 1.500 estudiantes por año y en sus respectivas comunidades, en sus respectivas comunidades, pues Chamuité, Guateté, Villavista Norte, Pedro Juan, Uruguatí, Puente Quijá, Pilar, Vaquería, Inunca, Aguazú, Mirvigo, Joga, Coñemandumi, Yandera Pizacuera. Y era una manera también de poner una bandera paraguaya, por ejemplo, en la frontera, que está totalmente, en este caso, sin ningún tipo de protección. Nosotros hemos llegado a varias de estas comunidades, hemos formado más de 100, 200, 300 profesores y hoy día le hacen cantar a sus alumnos canciones paraguayas, hablan en guaraní, tienen una bandera paraguaya puesta allí, en una zona de frontera que prácticamente está contaminada ya por la presencia de los inmigrantes brasileños y que tengamos ningún tipo de protección. Otra cosa también, te comento, Marcelo, 500 maestros indígenas nosotros becamos. Maestros indígenas que anteriormente ni siquiera tenían un rubro de primera. Gracias a ese título, 500 maestros indígenas hoy tienen un rubro y tienen un sueldo digno también. Es casi, perdón Amalia, es casi un atentado a la soberanía. No sé si soy muy exagerado ahora, pero estamos tocando nuestras propias raíces, presidente. A nosotros nos gustaría, nosotros no tenemos ninguna objeción a que el ministerio ponga en práctica el modelo que ellos tienen. Pero ¿por qué no nos van a dejar a nosotros? Yo les invito a ustedes que están allí en el canal, que miren la grilla de ofertas de profesorado del ministerio y van a encontrar que para la lengua inglesa, aparte de haber un profesorado de inglés
que puede enseñar desde la educación inicial hasta la universidad, profesor de lengua inglesa, van a encontrar 5 ofertas más del profesorado de inglés. Y para el guaraní, bueno, esta que está ofreciendo el ministerio solamente para el tercer ciclo, el primero de la media. Lo que nos preocupa mucho es ese hecho de que no exista esa libertad para que otras instituciones, como el caso nuestro, inclusive en algún momento recibimos una distinción de la Cámara de Senadores por el trabajo de promoción y difusión de la enseñanza guaraní, para que se nos dé un espacio para cooperar, que es lo que siempre hicimos. Ahora, si el ministerio nos demuestra que en lugar de las 100 regionales que hoy en día ya no tienen profesorado, ellos trabajan hoy formando docentes de guaraní en esta modalidad, aunque sea el tercer ciclo de la media, en 100 distritos, y el año que viene se comprometen a agregar 100 distritos más, nosotros nos callamos. Tampoco cuando digo el tema del inglés, quiero que se entienda que nosotros no tenemos nada en contra del inglés, ni el francés, que se enseñe inglés y francés, pero que también se enseña el guaraní. Diga, tío, ya pues está el guaraní, mire, a peor de ñañandubea en Agoanga. Hoy tenemos una generación, probablemente ustedes, el guaraní, pero ¿qué pasó? Hoy muchos de los padres, madres y padres jóvenes, no le están hablando a sus hijos en guaraní. Y probablemente el último espacio que vamos a tener para que las criaturas se empapen de guaraní va a seguir siendo la escuela, va a seguir siendo el colegio. No es una cuestión de fanatismo ni nada, muy por el contrario, no es una cuestión económica. Para que ustedes sepan, los cursos del Ateneo que son de gestión privada cuestan 180.000 guaraníes mensuales. El nuevo modelo que el ministerio está aplicando, como mínimo, el interesado tiene que pagar 400.000 guaraníes. A mí está, y bolsillo, una coñaneta, también no me diga, que estudia, entonces, todo eso nos llama la atención, nos preocupa. Más que preocuparnos, hoy nos ocupa esto, ¿verdad? Y esperamos que se dé una solución que en este caso respete la Constitución, porque de todo punto de vista esto también es inconstitucional. El guaraní es lengua oficial, todos tenemos derecho a expresarnos en guaraní, todos tenemos derecho a aprender guaraní. Está amparado por la ley de lenguas. El 80% de Paraguay habla guaraní, 40% monolingüe. Se enseña en las más importantes universidades del mundo, la Universidad de París, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en el Brasil, la Universidad de Sao Paulo, la UNILA, acá en la Argentina. Añandeco ave ñamboxibe guaranirape. Ave orembo fui arasio ajena Marcelo, a Amalia. A mí me llama la atención, presidente, que habiendo sido el primer lugar donde la gente podía ir a estudiar guaraní, ahora repentinamente, y lo digo repentinamente porque ahora nos estamos enterando así oficialmente, ¿verdad? Se ve esta situación, ¿verdad? Es como que quieren monopolizar de alguna u otra manera. Y también me llama la atención el lado económico, lo que marcaba el presidente. 180.000 era lo que ellos cobraban y casi el doble, 400.000 es lo que están cobrando, y hay mucha gente que evidentemente no llega con esa plata. Y les doy un dato más. Sí. Yo creo que esto es sui generis, no sé si ha de haber otra clase de profesorado como este nuevo del ministerio que incluye 6 módulos de inglés. Yo me pregunto si aquella persona que estudia inglés en el CCPA o en cualquier otro lado, ¿será que tiene 6 módulos de guaraní? O aquel que estudia francés en la Alianza, ¿será que estudia 6 módulos de guaraní para ser profesor de francés? A ver, notablemente, ese profesorado de guaraní tiene 6 módulos de inglés. O sea, pues ahí te miguen a Pepe. O sea, si ambos de ser un guaraní se agregó 6 materias de inglés, la hace profesorado, Pepe. El constante Pepe mañana, eso está, la grilla están en la oferta del ministerio y van a percatarse que en la malla curricular aparecen 6 módulos de lengua inglesa. Necesitamos hablar con alguien del... Vamos a hablar con la gente del ministerio. Presidente, desde que arrancó esta entrevista contigo, Cueraiwi, no es la ministerio de más, no he atendido, pero vamos a tratar de dar con alguien para que nos pueda explicar por qué esta decisión, qué fue lo que pasó, qué fue lo que motivó, y por sobre todas las cosas hablar un poco del alcance, pues si ustedes cubrían casi todo el país y ellos no tienen esa cobertura, se explica mucho menos lo que decía Amalia, por qué cerrar el lugar original que estaba funcionando tan bien, que sacaba cobrar el doble, para cobrar el doble, para no tener el mismo alcance y para realmente casi atentar contra un idioma que tenemos que mantenerlo vivo, es nuestro.
Hay un hecho histórico que todos conocemos, ustedes también. El guaraní es una lengua perseguida, sufrió mucho. El arrodillarse por hablar guaraní solamente ocurrió con el guaraní hablante, que se arrodilló, ¿ya? Era castigado arrodillándose por hablar guaraní. El yurupete, se oye yema guaraní. El recorrer el patio de una escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Hace poco, en el 2009, se eliminó el tercero de la media, tuvimos que salir a hacer manifestaciones y volvió, pero no volvió a todos los bachilleratos. Hace años que pedimos que se cambie el programa, nunca se cambió. El castellano tiene 5 horas semanales en los colegios, el guaraní tiene 2 horitas. El profesor entra, da la clase y ustedes son parte de esa experiencia. 2 horitas semanales, no hay la lista del profesor, vamos a la clase. Es decir, ¿dónde está la igualdad? La ley, la constitución dice idioma oficial, trato igualitario. ¿Verdad? Y entonces, ese hecho de manifestarse hoy a la gente, a quienes agradecemos, a tantos amigos de afuera, de adentro, estudiantes de colegio, artistas, futbolistas, todo el mundo está manifestando. Y el ministerio ni pelota, ¿verdad? Por eso nosotros, aprovechando la gentileza de ustedes, les invitamos a todos los que nos están viendo este sábado que viene, 18, a las 10 de la mañana en la Plaza de la Democracia. Queremos hacer una manifestación. Queremos que toda la gente que le gusta, que dice, que se siente siempre orgullosa de ser paraguayo y de hablar guaraní, aunque sea ellos parables, pero que habla guaraní, que le gusta el guaraní, queremos que estén con nosotros en una jornada de 10 de la mañana este sábado en la Plaza de la Democracia para entre todos decirle al Ministerio de Educación a nivel en Boqué Guaraní, Ministerio de Educación a nivel en Boqué Guaraní. Este tema se ¿qué es lo que con esto se gana? Se pierde. Y ha sido un trabajo que nosotros lo hemos hecho. Pues nosotros nos dedicamos a otra cosa. Yo, por eso les pido la disculpa, acabo de llegar, yo soy profesor de la universidad, yo vivo de eso. Mi vida en el Ateneo, como la de todos los que trabajamos allí, es simplemente ad honorem. Sí. Nosotros somos la escuela Pedro Molinier, de Rubí Victoria, Don Félix Guarania. Esa es nuestra línea de procedencia. Somos gente idealista, somos gente que amamos nuestra identidad, nuestro idioma y nuestro país. Y por eso hicimos y hacemos lo que estamos haciendo. ¿Tenemos algún error? Pues como todos seguramente tenemos errores, pero nunca van a ser de mala fe, ni mucho menos. Hasta hoy, por lo menos, nuestros egresados, todos nos han manifestado su satisfacción. Ellos han entrado, han ganado concursos, muchos de ellos se hicieron directores de escuelas y colegios, varios son supervisores, hay gente que lleva otros cargos con el título de profesor del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Repito, 31 años de vigencia del curso. Presidente, tenemos ya agendada esa actividad el día sábado a las 10 de la mañana, Plaza de la Democracia, entonces todos para apoyar allí lo que significa esta lucha para que el Ministerio pueda rever esta postura y el Ateneo siga generando una cantidad impresionante de profesionales en el habla guaraní. Así que vamos a estar atentos a eso, vamos a presionar de acá también para hablar con alguien del Ministerio para que nos explique y juntos vamos a tratar, Amalia, de evitar de que esa tela negra cubra nuestro idioma, ¿verdad? El compromiso está hecho, le pedimos a la producción también que agende con el ministro que le están llamando y recién escuché y me consta que Melissa le dijo, llámale hasta que te dé apagado. Sí. Y no está atendiendo, tampoco la viceministra, ¿verdad, Melissa? Bueno, estamos tratando de dar con alguno de los dos, seguramente está en alguna reunión muy, pero muy importante, por eso ni siquiera al secretario le pueden pasar el teléfono, como para que el secretario atienda y diga, ¿saben qué? El señor ministro está en una reunión o la viceministra está en una, calculo que es algo así, como de vida o muerte seguramente con respecto a la educación. La única excusa que sería valedera para mí por no atendernos es que a esta hora esté viendo nuestro programa y ya esté revisando documentos de quién fue el responsable o la responsable de esto, de este atropello a nuestro idioma y evidentemente el daño que puede generar a las próximas generaciones. Presidente, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted y sobre todas las cosas también a toda la gente que nos está expresando su solidaridad para con el Ateneo y más que para con el Ateneo, para con la lengua guaraní. La pedaza por ahí te copié a temas de PM. Presidente, profe, gracias Mantea, Huitén de Guanabey. Así que de esta forma, Amalia, nosotros vamos a seguir detrás de este caso. Evidentemente no vamos a dejar este hilo conductor de la información porque nos va a afectar a todos.